Amado grupo de Instituto Bíblico, estamos con nuestra materia Libros Poéticos en la hora 5 de nuestro curso. El tema es Introducción a Salmos, Trasfondo y Propósito. Vamos a ver el material que ya tenemos para poder contemplar los principales temas. El tema de este libro es oraciones y alabanzas. No hay ninguna complicación, esos son. La fecha aproximadamente del siglo X al siglo V a.C. El autor son David y otros. Recordamos que este libro en la escritura hebrea son 5 libros, son 5 tomos, aunque para nosotros son exactamente el mismo material, pero para los judíos lo dividían en 5 partes. El libro 1, Salmo 1 al 41, libro 2, Salmo 42 al 72, libro 3, Salmo 73 al 89, libro 4, Salmo 90 al 106 y libro 5, Salmo 107 al 150. Son 5 libros porque así estaba la división para los judíos, pero es exactamente el material textual que nosotros tenemos en estos 150 salmos. Número 1, trasfondo histórico. El término hebreo de salmos es tehilim, que significa alabanzas. El título en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, hecha cerca de 200 a.C., es salmoi, que significa cantos con el acompañamiento de cuerdas. La música desempeñaba un papel importante en el culto de Israel. Salmo 149, 150, 1 de Crónicas 15, 16 al 22. Los salmos eran los símbolos del pueblo judío. El salmo más antiguo que se conoce es el de Moisés, siglo XV a.C., y ese Salmo 90. Los últimos son de los siglos 6 al 5 a.C., como el Salmo 137, que son salmos de los cautivos en Babilonia. Los salmos son una importante revelación de Dios para los tiempos de gozo o angustia. En ellos encontramos la expresión de sentimientos que van de la tristeza, el duelo, la aflicción, la adoración, hasta el más grande gozo, que es estar en la perfecta voluntad de Dios. Los escritores de los salmos pertenecen a diversas épocas. Moisés fue un profeta, David y Salomón fueron reyes, los hijos de Coré eran levitas, Asaf fue un excelente músico y adorador. Entonces, en este trasfondo histórico notamos que es una diversidad de varios siglos entre Moisés, que escribe el Salmo 90, hasta los últimos, como están en el 5 a.C., en los cautivos de Babilonia. Y decíamos, son cantos de alabanza. Ya en la traducción para nuestra versión en español viene de la Septuaginta, que es la palabra salmoi, que significa eso, cantos acompañados con instrumentos de cuerdas. Vamos a ver las características especiales de los salmos, número 2 de nuestro bosquejo. Inciso A, evidencia de la inspiración divina en el libro de los salmos. En todo el llamado salterio es evidente la dirección de Dios y la participación del Espíritu Santo. Son expresiones apasionadas, usan imágenes, figuras retóricas y comparaciones. Vamos a ver la característica como pieza literaria, es la porción más extensa de la escritura con 150 capítulos. Entonces, este libro, parte tan importante de nuestra Biblia, evidentemente son inspirados y tienen una gran aportación para nosotros. Una pieza literaria muy especial. Inciso C, utilidad para el pueblo de Dios. Es posible que los salmos fueron modificados y adaptados para la liturgia en el tabernáculo y el templo judío. Número 1, son oraciones usadas por el pueblo hebreo para comunicarse con el Creador. 2, es un himnario para Israel y para la iglesia. 3, los judíos recitaban y cantaban esta parte de la palabra de Dios. Inciso D, nombres de Dios usados en los salmos. En el primer libro, Salmos 1 al 41, observemos el título Yahvé. En el segundo y tercer libros, Salmo 42 al 89, está registrado Elohim o Dios. Los distintos nombres usados en los salmos es evidencia del tiempo extenso en que estos se escribieron. Entonces, la utilidad son exactamente cantos para los judíos, igual canto para nosotros como iglesia. Tenemos revelación en el Nuevo Testamento como salvación, pero lo que era alabanza, adoración, todo esto en salmos es exactamente igual para nosotros como iglesia. Y los nombres de Dios que decíamos usa Yahvé, los primeros 41 salmos, y el Elohim o Dios 42 al 89, habla de que eran diferentes autores, diferentes personas en muchas centurias que se escribió en estos libros, estos textos, para nosotros entonces es una evidencia. Inciso E, diversidad de temas encontrados en los salmos. Número 1, cantos de alabanza. Ahí están todos los salmos. Por tiempo no podemos decir cuáles son, pero aquí están escritos en su material. Punto 2, cantos de Sión. Punto 3, salmos del reino. Punto 4,
arrepentimiento y restauración. 5, clamor por los pobres. 6, súplicas colectivas. 7, cantos de acción de gracias. Salmos reales o mesiánicos. Salmos didácticos. Punto 10, salmos históricos. Salmos alfabéticos o acrósticos. Y 12, salmos imprecatorios. Entonces hay una diversidad de temas. Como hay autores y hay diferencia de el tiempo de revelación para estos autores, para nosotros son muy diversos los temas. Pero aquí están exactamente clasificados con al menos en 12 niveles en que podríamos decir de que se están ubicando estos salmos. Es interesante que los salmos reales son 11 y los salmos imprecatorios son 13. Entonces vemos ahí nosotros una riqueza pues, abundante de este material para nosotros como son los salmos. Inciso F. Anotaciones registradas en los salmos. Los títulos editoriales o sobrescritos al comienzo de la mayoría de los salmos, aunque no son parte original e inspirada de ellos, son antiguos de la Septuaginta y más o menos significativos. Número 1. El contenido de esos escritos varía cubriendo varias categorías. Número 1. El nombre del autor. Salmo 47, por ejemplo, Salmo de los hijos de Coré. 2. Masquil significa contemplativo o didáctico. Y ahí están los salmos que son masquil. Punto 3. Biktam, que significa meditación. Salmo 16 y Salmo 56 a 60. Punto 4. Alabanza o doxología. Salmo 45. Y número 5, que es una oración. Salmo 17, 86, 90, 102 y 142. Tenemos algunos términos musicales. Punto 6, que también los términos musicales ahí escritos pues nos dan a nosotros una referencia de cómo se usaba. Inciso A, Salmo 4, al músico principal. Inciso B, sobre Negionot, que es instrumentos de cuerda. 3, Selah, significa alzar o elevar, aumentar el volumen de los instrumentos y bajar el volumen de las voces. D, Higaion, indicación musical. E, sobre Seminit, alusión a la octava, notas graves. Salmo 6 y Salmo 12. F, Alomot, notas altas de las doncellas, como el Salmo 46. G, Gitit o Get, alusión a la ciudad de Gat, Salmo 8, 81 y 84. H, Mutlaben, referencia a la justicia de Dios, como el Salmo 9. J, Ajelet Zahar, la sierva de la aurora. J, sobre lirios, Salmo 48, 60, 69, 80. K, Mahalat, debilitarse o enfermar, Salmos 53 y 58. No destruyas, pedir misericordia al Señor, Salmos 57, 59 y 75. Número 7, anotaciones litúrgicas, Salmo 145, canción de amores, es decir, un cántico de bodas. Número 8, breves notas históricas, Salmo 3, Salmo de David cuando huía de Absalón su hijo. Punto 9, cánticos graduales, Salmo 120 al 134. Entonces, todas estas indicaciones que tenemos ahí sobre algún contexto histórico, alguna nota musical, alguna información de contexto está en estos salmos. No todos los salmos las tienen, pero cuando están, esto es lo que significa. Y estamos ubicando los salmos donde esas notas se están estableciendo. Punto 3. Paternidad literaria de los salmos. Por las anotaciones registradas en el libro de los salmos, sabemos de algunos escritores. Número 1. David escribió 73 salmos. Inciso A, es llamado el dulce cantor de Israel en 2 Samuel 23:1. B, fue un poeta de grandes habilidades. C, su vida es un testimonio de fidelidad a Dios. D, vivió una época de gran creatividad. E, los salmos relata eventos de experiencias personales. Y F, varios escritores del Nuevo Testamento certifican a David como autor. Salmo 16 está certificado en Hechos 2:25 por Lucas. Salmo 32 está referencia en Romanos 4:6 por Pablo. Salmo 69 está también referido en Hechos 1 otra vez por Lucas. Y Salmo 110 con Mateo 22. Ahí tenemos una referencia de pues que nada menos que esos autores del Nuevo Testamento dicen esta parte de los salmos y ahí está diciendo que eran del rey David. Inciso G, relación de David con el Mesías, Salmo 2, y con Hechos 13:33 y Hebreos 1:5 y 5:5. Evidentemente, como linaje de Jesús, ahí se está diciendo que era David el autor de esas partes importantes de la Biblia. Salmo 48 tiene relación con Hebreos 1, 8 y 9. Y número 3, Salmo 110 con Mateo 22, Hechos 2, Hebreos 1 y 6 y 7. Ahí tenemos esas referencias. Entonces, esta autoría de David de 73 salmos está muy bien certificada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Número 2. El segundo autor es Asaf, que escribió 12 salmos, un levita que tenía grandes dotes musicales. Según 1 de Crónicas 15, 16 al 19, escribió el Salmo 50 y del 73 al 83. Número 3. Los hijos de Coré escribieron 10 salmos. Número 4. Salomón es autor de 2 salmos. 5. Emán escribió el Salmo 88. Emán es nieto de Samuel y un músico y vidente, según 1 de Crónicas 6:33. Entonces hay varios autores ahí. Sexto autor es Etán, que escribió el Salmo 89 de la tribu de Judá, según 1 de Crónicas 2:6, antepasado de Asaf, conocido por su sabiduría. Son los autores de los salmos. El séptimo autor es Moisés, ya decíamos el Salmo 90, y el número 8, 49 salmos son anónimos. Entonces, al no tener nombre, no podemos atribuirlos a nadie, pero su contenido es igual de importante. Las referencias bíblicas e históricas sugieren que David, Ezequías y Esdras participaron en diferentes etapas de recopilación de salmos, según 1 de Crónicas 15, 6 al 22, 2 de Crónicas 29, 25 al 30 y Nehemías 10, 39. Entonces, no hay menos 7 autores por nombre y los 49 salmos que son anónimos. Ahí está. Sería una división en 8 por los autores de los salmos. Punto 4. Propósito de los salmos. Vamos a ver esto. Los salmos como oraciones y alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo se escribieron por lo general para expresar las emociones profundas del corazón humano en su relación con Dios. Número 1. Muchos se escribieron como oraciones a Dios que expresan confianza, amor, adoración, acción de gracias, alabanza, anhelo de comunión, desánimo, angustia profunda, temor, ansiedad, humillación, clamor por liberación, por sanidad o por vindicación. Punto 2. Otros escribieron como cantos que expresan alabanza, acción de gracias y adoración, por lo que Dios es y por las grandes bendiciones que nos ha dado. Punto 3. Algunos salmos contienen importantes secciones mesiánicas, que ya decíamos hay 11 salmos mesiánicos y habla de una revelación para nosotros. Entonces, este propósito de los salmos para nosotros es importantísimo porque realmente vemos cómo hay una propósito muy específico para la iglesia y para Israel en cuanto a esa inspiración de esos cantos. Todos hemos pasado por sentimientos de lo más triste a lo más alegre y ahí en Salmos encontramos una expresión. De hecho, muchas personas cuando empezamos a seguir en el Evangelio nos dicen que leamos salmos para aprender a orar y para aprender a cantar a Dios. Y bueno, es un recurso inagotable de bendición, de formato de alabanza al Señor. Y también como habla de todos esos sentimientos y todas esas emociones, vemos entonces ahí una grande bendición para nosotros también. Entonces, vamos a ver ahora algunas referencias a los salmos en el Nuevo Testamento. Tenemos nada menos que 70 referencias. Es el libro con más referencias del Antiguo Testamento que se está citando en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el salmo del que estamos haciendo referencia y la cita del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la expresión que tomó el autor del Nuevo Testamento basándose en lo escrito por el Antiguo Testamento. Número 1, Salmo 37:11 con Mateo 5:5. Los mansos son bienaventurados. Recordamos esto. Número 2, Salmo 24:4 con Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón. Esa frase exactamente se repite del Salmo 24 a Mateo 5. Punto 3, Salmo 48:2 con Mateo 5:35. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así se llama a esta ciudad importante, la más notoria en el reino de David, se llama la ciudad del gran rey y así está también en Mateo 5. Punto 4, Salmo 6:8 con Mateo 7:23. El Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una frase dicha por el Señor. Punto 5, Salmo 78:2 con Mateo 13:35. El Mesías declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es textual la cita de Salmo 78 con Mateo 13. Punto 6, Salmo 118 con Mateo 21, Lucas 13 y Juan 12. La expresión Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Recordamos que la palabra Hosana significa sálvanos. Entonces estaban reconociendo en Jesús al Salvador, aunque en ese momento los judíos pensaban que les iba a librar del imperio romano. Nosotros hablamos de la palabra Hosana como la salvación espiritual que tenemos de parte del Señor. Y definitivamente una ayuda en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Punto 7, Salmo 118. 22 y 23, con Mateo 21, Marcos 12, Lucas 20 y 1 de Pedro 2:7, donde se dice que el Mesías es la piedra angular. Una
referencia a la importancia de Jesús como el Salvador está ahí del Salmo 118 y en estos 4 textos del Nuevo Testamento. Punto 8, Salmo 110.1 con Mateo 22, Lucas 20, Hechos 2, Efesios 1, 1 Corintios 15, Colosenses 3.1, Hebreos 1.13, 8 y 10.13, donde hay una referencia directa que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Frase dicha en el Salmo 110 y repetida en estos varios textos del Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús, que bueno, sus enemigos serán puestos en su tiempo por estrado de sus pies. Punto 9, Salmo 118, 25, 26, con Mateo 23, 39, dice la frase: bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez refiriéndose a Jesús, y se decía así: el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118 y Mateo 23, 39. Punto 10, Salmo 41, 9, con Mateo 26, 24 y Lucas 22, 22, dice de Judas: bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Una referencia de Judas, nada menos, ahí en el Salmo 41. Punto 11, Salmo 22, 18, con Mateo 22, 37, Marcos 15, 24 y Lucas 23, 34, la frase: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, refiriéndose a nada menos que al vestido de Jesús, a la ropa de Jesús. Ya estaba dicho desde el Salmo 22, que es un salmo mesiánico y sucedió cuando Jesús lo crucificaron. Punto 12, Salmo 22, 7 y con 119, 25, con Mateo 27, 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Entonces, esta forma de burla que estaba predicha sobre el Mesías se dijo desde Salmo 22, que es un salmo muy importante en lo mesiánico. Punto 13, Salmo 22, 8 y Mateo 27, 43, la frase: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Una frase que, bueno, se burlándose de Jesús, diciendo que si era hijo de Dios podía bajarse de la cruz, cuando que el plan de Jesús era estar en la cruz para darnos la salvación. Punto 14, Salmo 22, 1, con Mateo 27, 46, Marcos 15, 34, la frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue dicha exactamente en el Salmo 22 y Jesús la repitió ahí en la cruz del Calvario. Punto 15, Salmo 69, 21, con Mateo 27, 48 y Marcos 15, 36, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Recordamos que darle a beber vinagre a alguien que está desangrándose, que está crucificado, es una crueldad para aumentar el dolor y la aflicción. Salmo 69 decía esto y en Jesús se cumplió. Literalmente le dieron a beber vinagre. Punto 16, Salmo 91, 11 con Lucas 4:10, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Una frase dicha nada menos que en la tentación de Satanás a Jesús, que dice la palabra: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden de todos sus caminos. Pero recordamos que Jesús nunca usó la palabra para beneficio personal, sino para que se cumpliera el propósito de Dios. Punto 17, Salmo 31:5 con Lucas 23:46, la frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba ya dicha desde el Salmo 31 y la dijo Jesús en la cruz del Calvario. Punto 18, Salmo 69:9 con Juan 2:17 y Romanos 15:3, la frase: el celo de tu casa me consume, por lo cual Jesús, arrojó fuera a los que vendían ahí, a los cambistas. Estaba esa frase dicha desde el Salmo 69:9. Punto 19, Salmo 78:24 con Juan 6:31, la frase: pan del cielo les dio a comer. Una referencia al maná, ahí Antiguo y Nuevo Testamento. Punto 20, Salmo 82:6 con Juan 10:34, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Recordamos que Salmo 82 decía que la gente, los judíos tan soberbios, se sentían como dioses. Decía Dios, entonces les vamos a llamar dioses. Y Jesús usó esa frase para decir que él, como hijo de Dios, le estaban acusando por decir hijo de Dios soy, cuando en Salmos ya decía Dios de manera totalmente peyorativa, decir no son dioses, pero la frase dioses como hombre ya estaba desde el Salmo 82. Punto 21, Salmo 114 con Juan 12:34, ¿cómo dices tú que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Recordamos la palabra, título Hijo del Hombre, muy usado por Jesús, estaba desde el Salmo 114. Punto 22, Salmo 35, 19, 69, 4 con Juan 15, 25, la frase sin causa me aborrecieron, predicha sobre Jesús. Y sí, le crucificaron sin causa porque él no había cometido ningún pecado. Punto 23, Salmo 69, 21 y Juan 19, 28, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta frase
parte de la angustia de Jesús en la cruz del Calvario ya estaba predicha desde el Salmo 69. Punto 24, Salmo 69, 25 y 109, 8, con Hechos 1:20, se echa su habitación desierta y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Sobre Judas, recordamos aquí un hombre que traicionó a Jesús y que bueno, pues no tenía ya esperanza porque entregó al Mesías. Punto 25, Salmo 16, del 8 al 11 y Hechos 2:28, la frase, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, dicha en Salmo 16 y se repite en Hechos 2. Punto 26, Salmo 89, 3 y 4 y 132, 11 con Hechos 2:30, Dios juró a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. La promesa mesiánica a David, ahí estaba, Salmo 89 y 132, se cumplió en Hechos 2:30. Punto 27, Salmo 21, 1 y 2, con Hechos 4:26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Recordamos entonces ahí cómo, bueno, hubo una confabulación de personas contra Jesús para crucificarlo. Ya estaba predicho eso. No sería una persona, sino varias personas, príncipes, se juntarían contra el Señor y contra su Cristo, contra el enviado para salvarnos. Punto 28, Salmo 2:7, con Hechos 13:35, Hebreos 1:5 y 5:5, la frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Frase dicha en Salmo 2 que se cumple en Hechos 13 y Hebreos 1:5 y 5:5. Punto 29, Salmo 16:10, con Hechos 13:35, la frase, no permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a que Jesús no estaría mucho tiempo en el sepulcro, fue dicha desde el Antiguo Testamento. Salmo 16. Punto 30, Salmo 14:1 con Romanos 3:12, todos se desviaron a una sesión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Frase dicha por Pablo en Romanos 3, pero estaba citando Salmo 14:1. 31, Salmo 5:9 y 143 con Romanos 3:13. La expresión sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Otra vez Pablo usando es una parte de Salmos para hablar en su carta a los romanos. Punto 32, Salmo 117 con Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Una frase ya predicha cientos de años antes. Punto 33, Salmo 36:1. Como vemos, hay mucha cita de salmos en Romanos. Dice aquí en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una frase que habla de la impiedad y estaba dicha ya desde el Antiguo Testamento. Punto 33, Salmo 36:1 y Romanos 3:18. Dice, porque por medio de él y en medio de él es el conocimiento del pecado. Otra vez entonces, pues por la ley se conocía el pecado. No era para salvar la ley y era para conocer el pecado. Salmo 143, citado en Romanos 3:20. Punto 35, Salmo 32:1 y Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Una frase dicha desde el Antiguo Testamento en Salmo 32 y repetida por Pablo en Romanos 4. Bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Claro que para nosotros no se inculpa de pecado porque estamos lavados con la sangre de su Hijo Jesús. Punto 36, Salmo 44:22 con Romanos 8:36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Una frase dicha desde el Antiguo Testamento. Punto 37, Salmo 19:4 con Romanos 10:18. Por toda la tierra se eleva la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Una frase dicha por en el Salmo 19:4, vemos aquí también pues referida por Pablo en Romanos capítulo 10. Punto 38, Salmo 69, 22 y 23, con Romanos 11:10, la frase, son oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Entonces habla de cómo habría juicio para la gente que rechaza el Evangelio, ya predicho desde el Salmo 69. Punto 39, Salmo 117:1, con Romanos 15:11, la frase, alabad al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Una invitación para que todas las naciones alabemos a Dios, ya estaba dicha desde el Salmo 117 y se repite exactamente, textualmente en Romanos 15. Punto 40, Salmo 24:11 con 1 Corintios 3:20. El Señor conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. La vana sabiduría de los hombres ya dicha desde el Salmo 24 y repetida en 1 Corintios 3:20. Punto 41, Salmo 24:1 con 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa frase, que es muy conocida por nosotros, ya estaba dicha Salmo 24 y se repite en 1 Corintios por Pablo a esta iglesia.
Punto 42, Salmo 16, del 8 al 10, con 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la resurrección y el sepulcro de Jesús y su resurrección ya estaba predicho desde el Salmo 16 y se cumplió, según Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 4. Punto 43, Salmo 8, 6, con 1 Corintios 15, 27, dice: Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies del Señor Jesús. Esa expresión, sujetó todo bajo los pies de su Hijo, venía desde el Salmo 8.6. Punto 44, Salmo 116.10 y 2 Corintios 4.13, conforme está escrito: creí por lo cual hablé, nosotros creemos por lo cual también hablamos. Entonces la frase creí por lo cual hablé ya venía desde el Salmo 116. Punto 45, Salmo 112.9, con 2 Corintios 9.9, como está escrito: digo a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando el Señor reparte con los pobres, esto es evidencia de justicia. Punto 46, Salmo 143.2 y Gálatas 2.16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nuevamente, referencia de Salmo 143 y en Gálatas 2. Nadie es justificado por las obras de la ley del Antiguo Testamento. Punto 47, Salmo 4.4 y Efesios 4.26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una frase muy didáctica para la iglesia, ya venía desde el Salmo 4.4. Que no nos podemos enojar, pero no pecar, ni que el sol se ponga cuando nosotros tenemos ese enojo. Punto 48, Salmo 38 y Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces esta frase muy del Evangelio ya venía desde el Salmo 138. Punto 49, Salmo 104.4 y Hebreos 1.7. Ciertamente dijo a sus ángeles: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces ahí vemos claramente cómo los ángeles están al servicio del Señor y también los que sirven al Señor son como una llama de fuego para Dios. Punto 50, Salmo 45, 6 y 7 y Hebreos 1.9, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Un salmo muy mesiánico, habla de Jesús como una unción superior. Salmo 45, pero Hebreos 1.9, recordamos que Hebreos, el autor, refiere al Mesías en toda esa descripción del Antiguo Testamento y dice: bueno, tienes una unción de alegría más que la de tus compañeros, y ella habla que Jesús es superior a los ángeles. El Hijo de Dios es superior a los ángeles porque no es nada menos que el Hijo de Dios. Aunque los ángeles sean poderosos y tengan grandes encomiendas, Dios es quien le da a Jesús esa unción de ser el Salvador. Punto 51, Salmo 102, 25, 27, con Hebreos 1.12, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces habla ahí de la eternidad de Dios, Salmo 102 y Hebreos 1, los años de Dios no acabarán. Entonces no es una revelación nueva, ya desde el Antiguo Testamento se sabía que Dios es eterno. Punto 52, Salmo 22, 22, con Hebreos 2.12, la frase: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te elevaré, habla claramente de Jesús. Mesiánicamente decía desde el Salmo 22, que tiene muchas referencias al Mesías, decía que en medio de la congregación alabaría al Señor. Y eso es lo que hizo Jesús cuando vino a dar una salvación. Anunció el nombre del Padre y en medio de la congregación está dando alabanza. Y junto con Jesús damos alabanza a nosotros, los que somos redimidos a precio de su sangre. Punto 53, Salmo 95, 7 y 8, con Hebreos 3.15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces esta frase se dijo desde el Antiguo Testamento, cuando los judíos provocaron a Dios cuando estaban en el camino al Éxodo. Desde ahí esa rebeldía, esa falta de constancia en las cosas de Dios, dice, fue como una provocación contra Dios, que realmente trajo una disciplina. Y dice, entonces hay que aprender esa lección. Si están escuchando la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Igual que los judíos, viendo todos los milagros, siendo librados de Egipto, las personas que estamos en Cristo y no obedecemos y no somos sensibles a lo que Dios hace en nosotros, estamos como provocando a Dios en ese sentido. Punto 54, Salmo 110.4, con Hebreos 5, 6, 6, 20, 7, 17 y 21, la frase: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordamos aquí entonces cuando se dice de Jesús que tiene el sacerdocio superior,
porque Melquisedec, sacerdote en el tiempo de Abraham, al que no se le conocía familia ni fin de días, pero dice que como Abraham le dio los diezmos de todo, Abraham sí le conocía y reconoció un gran sacerdote en él. Dice entonces Jesús es como Melquisedec, porque aunque no se conoce a su linaje como sumo sacerdote, porque los sacerdotes se habían desviado en cuanto al ministerio sacerdotal, pero dice, bueno, Jesús tiene un sacerdocio parecido al de Melquisedec en ese sentido, porque es eterno, aunque Melquisedec no sabemos cuándo murió o cómo es que terminó su vida, pero hace una referencia a Jesús. De esta, así como un evento un poquito inesperado, cuando Abraham le da los diezmos después de la guerra, en la que él ganó con 4 reyes, venció a 5, dice que le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y entonces este Melquisedec, así como en Hebreos también se dice que Jesús tiene el sacerdocio de Leví, también dice tiene el sacerdocio como el de Melquisedec. Punto 55, Salmo 46 al 8, Hebreos 17. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Hablando de Jesús, exactamente, que vino a cumplir perfectamente la voluntad del Padre, como estaba escrito todo en el Antiguo Testamento. Jesús con gozo cumplió la perfecta voluntad de Dios con todo lo que hizo, con todo lo que dijo. Desde su muerte hasta su resurrección nos dio esas lecciones importantes para nosotros. Punto 56. Salmo 103, 8, Santiago 5, 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, como el Señor es muy misericordioso y compasivo. Refiriéndonos nada menos que a Job, como decíamos la semana pasada en la clase anterior sobre el sufrimiento de los justos con Job, dice en la palabra una referencia exactamente a Job y dice, bueno, Dios, así como con Job, tiene una gran misericordia, es compasivo. Aunque sufrimos y nos afligimos y podemos llorar y desesperarnos como Job, entendemos que Dios es misericordioso y compasivo. O sea, acerca su corazón a nuestra miseria y tiene compasión de nosotros. Cuando estamos sufriendo, Dios tiene compasión de nosotros, aunque el sufrimiento no siempre se quita. Como pasó con el caso de Job, que hasta que terminó el propósito de la revelación de Dios, Job entendió por qué estaba pasando esa situación tan difícil. Punto 57, Salmo 34, 8, 1 Pedro 2, 3. La frase, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, esa benignidad o bondad, venía desde el Antiguo Testamento, Salmo 34. Pero dice Pedro allí, ahora es el autor Pedro que dice, bueno, esa misma benignidad que gustaban los del Antiguo Testamento es la que hemos gustado a los del Nuevo Testamento, los que estamos en Cristo. Punto 58, Salmo 34, 12 al 16. 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, una frase muy del Nuevo Testamento, que Dios ve y escucha la oración de los santos, pero no está escuchando la oración de los que están en iniquidad. Estaba la idea dicha por Pedro, 1 Pedro 3:12, pero estaba haciendo una referencia exacta al Salmo 34, del 12 al 16, muy del Antiguo Testamento. Punto 59, Salmo 94 con 2 de Pedro 3:8, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Una frase muy impactante para nosotros, que habla de la eternidad de Dios y cómo Dios permite que las cosas sucedan en su tiempo exacto, no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Es una referencia al Salmo 94. Entonces ahí Pedro dice, segunda de carta, versículo 3:8, exactamente repitiendo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios es eterno y no está movido por las situaciones que nos mueven a nosotros como seres humanos. Punto 60, Salmo 7:9, Salmo 62:19 con Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte y sus iglesias sabrán que yo soy el que excluye la mente y el corazón y que dará a cada uno según su obra. Desde este punto 60 hasta el 70, son 11, tenemos referencias de Salmos y Apocalipsis. Tratamos de buscar todas las referencias de Salmos desde Génesis hasta Apocalipsis y ahora para terminar la clase tenemos aquí esas referencias. Recordamos que dice aquí que está hiriendo a una persona que está en fornicación y en engaño como iglesia. Dice el Señor escudriñará el corazón y le dará según sus obras. O sea, no va a dejar pasar el pecado. Aunque de momento parezca que alguien, en este caso ya en el contexto de la iglesia, está como en una congregación y vive fornicación y vive engaño y abuso, dice el Señor escudriña el corazón. No va a pasar. Aunque estamos en tiempo de la gracia, no es por tolerado el pecado. El pecado se puede la persona confesar y arrepentirse, pero no va a estar así como algo permanentemente que Dios no juzga. Dios juzgará a esas personas. Dice el Salmo 2, versículo 8 y 9, con Apocalipsis 2:27, 12:5 y 19:15, son 3 textos. Dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como quien
también yo he recibido este reino de parte de mi Padre. Habla aquí de la fuerza del reino de Jesús. Fíjese, nada más Salmos 2, 8 y 9, Salmo mesiánico, Salmo 2, dice aquí con Apocalipsis 2, 12 y 19, que dice que quebrará a las naciones. O sea, el Señor viene con un gobierno poderoso, quebrantar a los que se apartan, a los que son infieles, a las naciones impías, y entonces pues necesitamos por eso estar predicando esa justicia perfecta de Dios. Porque muchas personas piensan que si Jesús va a reinar 1000 años, es así como un reino de un bebé que nace o que no va a hacer ningún tipo de juicio. Ya vino el bebé, ya nació, ya resucitó, nos dio la salvación, pero ahora viene como rey. Y como rey dice que va a quebrar a las naciones con vara de hierro. O sea, es así una disciplina extrema. Recordemos las varas que eran normalmente de algún árbol, una vara de madera, pero dice aquí será vara de hierro. O sea, es un evento de justicia superior a la justicia de los hombres. Y solamente con la justicia de Dios, 1000 años, Jesús va a estar gobernando a las naciones con esa vara de hierro. Punto 62. Salmo 141, 2, con Apocalipsis 5, 8, dice, todos tienen arpas y copas llenas de oro, que son las oraciones de los santos. Referencia de oración desde el Salmo 141, la oración es como un incienso que sube delante de Dios. Recordamos que se ora en el Antiguo Testamento. El incienso que quemaban los judíos en el sacerdocio no era representando a Dios o una cosa así, representaba la oración. Entonces Dios se mueve en medio de la oración. Dice, entonces las arpas como alabanza, como dedicación, y las copas llenas de oro con incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí habla de ángeles que tienen esto y está hablando de los santos que dan la oración delante de Dios. Entonces la adoración que tenemos, la oración que tenemos, la consagración que tenemos, siempre tiene una gran repercusión en el reino de Dios, que puede ir más allá de lo que revela Apocalipsis, como los santos adorando al Señor. Punto 63, Salmo 23, 1 y 2, y Apocalipsis 7, 17. Dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Entonces, este consuelo de Dios, que se nos queda muy grabado en Apocalipsis 7, donde dice, el Señor enjugará o secará las lágrimas de los santos, viene del Salmo 23. Salmo 23, muy pastoral, dice que el Señor secará nuestras lágrimas. Entonces podemos sufrir, podemos tener muchas aflicciones y las lágrimas van a ser secadas en su tiempo, cuando el Señor nos llame a su presencia y no cuando nosotros a veces tenemos esa prisa por ser consolados o pensamos que nuestro sufrimiento está muy extendido y realmente en el plan de Dios, aún nuestro sufrimiento es un tiempo perfecto en el propósito que Él tiene para nosotros. Punto 64, Salmo 115, del 4 al 7, con Apocalipsis 9:20, dice, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Una referencia a la idolatría, desde el Salmo 115, los judíos ya saben exactamente cómo son los idólatras, repetida en Apocalipsis 9. Cuando ya estamos al final de la gran tribulación, en el contexto ya del milenio y de la eternidad futura, dice, no dejaron de adorar a los demonios. Qué terrible el corazón del hombre con tanta necedad. Sabemos que adoramos demonios. La gente cuando está muy engañada o no tiene mucha noción, es algo, perdón, muy breve. Generalmente la gente sabe perfectamente que está adorando demonios y dice, y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y de madera, esos materiales de imágenes pues muy valiosas o muy, muy valoradas por la gente que está en la idolatría, pero dice, estas imágenes no pueden ver, ni oír, ni andar. Recordemos que los ídolos no pueden ver, oír ni andar, aunque tenga la imagen de hombre, la imagen de alguna parte de la creación, no tienen la capacidad de ver, ni oír, ni andar, y se relaciona entonces adoración con demonios, con las imágenes y la idolatría. Entonces nosotros como iglesia tenemos que seguir pues sí, haciendo referencia a que no podemos estar de acuerdo con ninguna forma de idolatría. Punto 65, Salmo 115, versículo 13, con Apocalipsis 11:8, que dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar cada uno a los siervos, a los profetas y a los santos, y a los que temen su nombre, de los pequeños y grandes, destruir a los que destruyen a la tierra. O sea, el juicio final va a llegar. El juicio del gran trono blanco, donde Jesús juzgará a cada persona. No porque lo que dice que hace, sino porque está registrada su vida. Recordamos, nuestra vida está registrada delante de Dios y va a juzgar a los muertos. Es interesante notar que los muertos, aunque nosotros no tenemos contacto con ellos, pero están vivos delante de Dios. Las almas de esas personas en el Seol o Hades, que se llama en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham, Nuevo Testamento, en el paraíso con Jesús, bueno, salvos o no salvos, van a ser juzgados. Porque a veces pensamos que la persona ya muerta, pues ya no pasa nada. Entonces es importantísimo que en vida nos arrepintamos, que en vida estemos delante de Dios y corrijamos nuestros caminos, porque lamentablemente cuando la gente muere, aún su pecado, si no fue perdonada, si no fue redimida,
ese pecado le va a separar de Dios, ¿no? Pero también dice, dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos y los que temen su nombre, pequeños y grandes. O sea, el Dios que juzgará a los muertos por su pecado también viene a galardonar a los profetas. La gente que predicó el Antiguo Testamento, profetas, a los santos, los creyentes en general, y a los que temen tu nombre, habla ahí de convertidos, pequeños y grandes, habla entonces posiblemente de la edad física, niños que adoran al Señor o los adultos que adoran al Señor, pero también puede ser una referencia a lo que la gente nos puede clasificar como pequeños o grandes. No importa si fuimos pequeños, a la humanidad no nos enriquecimos, no fuimos importantes, aparentemente fuimos pequeños, pero delante de Dios seremos juzgados igual. Dice, entonces, a destruir a los que destruyen la tierra. Interesante que estos gobernantes que parecen tener el derecho de matar a otros, que gobiernan para asesinar, que gobiernan para destruir, van a ser destruidos también. Dice, destruir a los que destruyen la tierra. Punto 66, Salmo 69, 28, con Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Una referencia ya a la condenación desde el Salmo 69. Dice allí, los que adoran a esta imagen de la bestia, reconocemos que es el anticristo, que están en el tiempo de la gran tribulación, judíos en la gran tribulación que no adoran ni a la bestia ni a su imagen, ni se inclinan a la religión del falso profeta, ellos van a ser galardonados. Pero dice ahí claramente entonces que pues tienen que estar pues con la decisión de no adorar a esas imágenes ni a nada en el tiempo del anticristo. Punto 67, Salmo 86, 9, con Apocalipsis 15, 4 y 17, 8. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, esta adoración al Señor que hacemos los Antiguos Testamentos, los judíos, Nuevo Testamento, los cristianos, todos nos pondremos en adoración al Señor. Dice, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Temerá referimos la palabra como reverencia. ¿Quién no tendrá referencia de ti? ¿Quién no te va a glorificar? Porque tú eres santo. Todos los que hemos sido redimidos, lo que tenemos aquí en nuestro corazón, entendemos esa palabra de redención que tenemos, y todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces, todas las personas que han sido salvas, no ahorita, sino en 2000 años de iglesia, de historia de la iglesia, en naciones que hoy no son cristianas. En un tiempo hubo alguna fe, norte de África, por ejemplo, hubo iglesias fuertes en ese tiempo, inmediato a cuando Jesús fue arrebatado al cielo, dice claramente, entonces todas las naciones vendrán y te adorarán. Y hoy que tenemos cristianos de muchas razas y naciones, quisiéramos que hubiera de todas las razas y naciones. Lamentablemente no todas las razas y naciones conocen al Señor, pero dice, las naciones que pueden venir le van a adorar. Punto 68, Salmo 137, 8, con Apocalipsis 18, 6. En el cáliz que ella preparó bebida, prepárale a ella el doble. Habla de la caída de Babilonia. Entonces, Salmo 137 y Apocalipsis 18 dicen la Babilonia, que es así como la nación gobernante en lo comercial y en el engaño religioso que hay en todo el mundo. Entonces dice, esta que hoy es rica, que parece prosperar, que tiene el poder, va a ser juzgada. Nosotros no podemos juzgar a ninguna nación ni a ninguna religión, nos toca predicarles el evangelio. Pero dice ahí la palabra, bueno, van a ser juzgados. Punto 69, Salmo 115, 13 y Apocalipsis 19, 5. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces dice ahí una invitación a que alabemos al Señor, Salmo 115 y Apocalipsis 19. Exactamente la misma frase. Alaben al Señor, otra vez pequeños y grandes, decíamos, puede ser por la edad física o puede ser por la apariencia de pequeñez o de grandeza en la economía o a la vista de la gente. Todos vengan y adoren al Señor. Punto 70. Salmo 28, 4, con Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Una frase muy del Señor Jesús en el Apocalipsis 22, que viene para juzgar a las naciones, viene para dar ese premio a los santos y recompensar a la gente según sea su obra, está desde el Salmo 28. Salmo 28 y Apocalipsis 22 hablan exactamente igual. El galardón del Señor en este caso es la bendición y la salvación y recompensar a cada uno según sea su obra. Recordemos que nuestra obra va a ser recompensada, Dios es galardonador, aunque a veces aquí en la tierra no vemos muchos galardones o no vemos mucho fruto de la obra, nuestra obra no es oculta a los ojos del Señor. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos la hora 5 de Libros Poéticos. Seguimos las órdenes de todos. Gracias por su atención.